que muchas veces en el ambiente de la gastroenterología no a todo el mundo le gusta, pero vengo un poco a venderles por qué me parece que es muy importante, porque son la puerta de entrada antes que ese paciente venga al hepatólogo y porque sabemos que la realidad del país es que no hay hepatólogos en todos los lugares, entonces el gastroenterólogo toma ese rol y está formado también para tener patologías del hígado, por lo cual es muy importante que nos actualicemos en el tema. ¿Dónde hay que apuntar? A ningún lado, supuestamente, con que le apretes nada más. Ahí pasa. Ahí está, pero bueno, ¿por qué estoy hoy acá? Se me ocurrió preguntar, iba a preguntar eso. Dije, bueno, voy a preguntarles por qué creen que estoy hoy acá. Y tenía miedo que me respondieran que venía por turismo, que venía a la cancha o que venía por el secreto mágico de la fórmula del Fernet. Entonces dije, no, voy a cambiar la pregunta del por qué estoy acá y voy a preguntar por qué estamos todos acá. ¿Por qué estamos acá? Sin duda por esto, porque si ustedes miran su sala de espera de gastroenterología, clínica médica, no sé si hay alguien que haga otra especialidad, probablemente se van a encontrar con esto, que 3 de cada 10 pacientes que tienen en la sala de espera tienen hígado graso, o sea, la prevalencia hoy en la Argentina de hígado graso es de aproximadamente el 30% y es lo que pasa en el mundo. Ni hablar si hicieran un consultorio de diabetología donde 7 de cada 10 pacientes diabéticos tienen hígado graso. Entonces, 20 al 30% de sus pacientes en la sala de espera van a tener hígado graso, pero fíjense qué pasa habitualmente, porque sus pacientes generalmente les debe pasar como a todos, tienen obesidad, tienen diabetes, tienen dislipemia, y fíjense que cuando empezamos a mirar poblaciones de riesgo, vemos que casi el 95% de los pacientes con obesidad tienen hígado graso, casi el 70-80% de los pacientes con hígado graso, con diabetes tienen hígado graso, y así. Hoy un poco más, a futuro. ¿Por qué es importante que estemos hoy acá? Porque fíjense la proyección, esto se presentó este año en el Congreso Europeo. Fíjense la proyección en Latinoamérica del hígado graso, se cree que el 48 a casi el 100%, obviamente es una proyección, al 2050 la población va a tener hígado graso, es decir, una población que viene en crecimiento. Y hoy se está volviendo en el mundo el hígado graso en la principal causa de trasplante hepático. Antes, por ejemplo, era mucho la hepatitis C. Hoy con los nuevos antivirales estamos detectando a muchos pacientes a tiempo, lo estamos tratando y hoy la hepatitis C se cura. Entonces, la causa de trasplante hepático viene bajando y la causa por hígado graso viene aumentando. Entonces, el diagnóstico es fácil, es bien fácil y ustedes lo saben. Ustedes que están en gastroenterología, es una práctica muy habitual que pidan una ecografía abdominal. Por eso les decía que es muy importante para mí estar hoy acá, porque son los pacientes, ustedes reciben el primer informe de la ecografía porque lo están estudiando por dispepsia, por un dolor abdominal y le pidieron la ecografía. Es un método sensible, es un método específico, es barato. Sobre todo quiero hacer hincapié en eso, es barato, no necesitamos nada muy importante para hacer el diagnóstico. Y lo hacemos generalmente mirando la hiperecogenicidad del hígado. Generalmente lo que hacemos, ustedes se los van a dar informados, pero generalmente lo que hacemos nosotros es compararlo, como ven en esa imagen que está acá, compararlo con el riñón y según la ecogenicidad puedo detectar el hígado graso. Van a ver que es más hiperecogénico el hígado comparado con el riñón. Entonces yo puedo decir que ese paciente, con eso solo puedo decir que el paciente tiene hígado graso. Entonces, ¿qué pasó este año en hepatología? En el Congreso ahora, en el Congreso de Viena de este año, se hizo un consenso y se decidió cambiar la nomenclatura del hígado graso. Antes decíamos hígado graso no alcohólico. Y hoy dijimos, decir hígado graso no alcohólico no representa lo que queremos contar. ¿Por qué? Porque tengo pacientes que tienen hígado graso y tienen algo metabólico, tienen obesidad y diabetes, y no es lo mismo que quien tiene hígado graso y no tiene otra comorbilidad, porque vimos que había muchos pacientes que tienen hígado graso y además consumen alcohol, y ese consumo de alcohol afecta de otra manera al hígado graso, lo hace progresar a la fibrosis de una forma mucho más rápida. Entonces aparece esta clasificación donde decimos los pacientes tienen esteatosis hepática y se sacó la palabra grasa y no alcohólico. El no alcohólico porque dice no refleja la realidad, porque puede tener hígado graso y tomar alcohol, y se sacó la palabra grasa porque en un consenso se determinó que era una palabra que era estigmatizante para los pacientes. Entonces se sacó la palabra grasa y se empieza a hablar de esteatosis. Entonces pacientes con esteatosis metabólica, pacientes que tienen hígado graso y además tienen consumo de alcohol, son lo que se llama MET-ALD, y después hay otras causas un poquito más raras que no vienen al caso. Entonces, mi pregunta es siempre, les digo, ¿de qué se mueren los pacientes con hígado graso? Esa es la primera pregunta que a mí siempre me surge y esto está súper explicado. Y los pacientes no se mueren del hígado. O sea, cuando ustedes reciben un paciente en su consultorio que le dicen hígado graso, probablemente si ese paciente no tiene fibrosis puede tardar 14 años en desarrollar fibrosis
y para pasar de estadio de fibrosis de 4 a 7 años. Es decir, que el paciente que tiene hígado graso mañana no tiene cirrosis. Pero probablemente, mientras que sigo mirando el hígado, se me muere de una causa cardiovascular. Y esto es independientemente de los factores de riesgo que tienen en común estos pacientes muchas veces, como lo decía la diabetes, solo por el hecho de tener hígado graso. Y se ha visto que en los pacientes delgados con hígado graso también aumenta la muerte cardiovascular. Y la segunda son las neoplasias. Y sobre esto es muy importante para mí y para ustedes. Se ha visto que tiene mayor incidencia de neoplasias digestivas comparado a la población general de pacientes que tienen hígado graso. Y la tercera causa de muerte recién viene el hígado. Es decir, antes de mirar el hígado tengo que mirar el corazón y tengo que ver las neoplasias. En cuanto a la parte cardiovascular, fíjense, si yo miro este gráfico y analizo la mortalidad de los pacientes con hígado graso, fíjense que la mortalidad cardiovascular es superior a la mortalidad por el hígado, lo que les venía contando recién. Y a medida que tengo más inflamación o que tengo fibrosis, más mortalidad. Entonces, acá viene el primer concepto muy importante. Todos los pacientes con hígado graso tienen que tener una consulta con clínica médica. No les puede pasar en su consultorio de gastroenterología de ver un paciente con hígado graso y que no tenga un clínico de cabecera, que muchas veces pasa y uno termina volviéndose el clínico del paciente. ¿Por qué? Porque igual ustedes lo van a ver por el hígado graso y, como les decía, el paciente se va a morir por un infarto, se va a morir por una arritmia. Es un paciente más riesgo que la operación general. Entonces debería tener una consulta con clínica médica, su médico de cabecera, que es lo que corresponde para todos los pacientes, y eventualmente el médico clínico, o ustedes pueden también hacerlo, en los pacientes de mayor riesgo, derivarlos a cardiología. Con las neoplasias, fíjense, los pacientes con hígado graso, fíjense, estos son los tumores digestivos comparados con la población general. Fíjense que está mucho más aumentada la cantidad de tumores digestivos en los pacientes con hígado graso que los pacientes control sin hígado graso. Entonces, ¿hay alguna recomendación de screening? No. Todavía no tenemos una recomendación donde decimos, bueno, los pacientes con hígado graso, por ejemplo, les doy un ejemplo, vamos a adelantar la colonoscopía o le vamos a hacer una endoscopía. No. Eso todavía no existe. El screening es el recomendado como para la población general, teniendo en cuenta los factores de riesgo, obviamente, ustedes lo conocen mejor que yo, pero pongámosle el ojo a los pacientes. Ustedes lo piden habitualmente. Entonces, es medio raro decírselo a ustedes, pero por ejemplo, cuando doy charla para clínicos, les digo, ojo, pues si tenemos un paciente con hígado graso, si todos sabemos que hay que pedir la colonoscopía, bueno, pero ponerle más el ojo en que realmente se haga la colonoscopía y cumpla justamente por esto. Y acá viene algo que me detengo 2 segundos porque me parece súper importante, es si realmente sabemos determinar la gravedad del hígado graso. Y la respuesta es no. Lamentablemente, muchos de ustedes lo deben conocer, pero en la práctica diaria no pasa. Generalmente el paciente a mí me viene casi con las lágrimas en los ojos y me dice, doctor, vengo con una ecografía que dice esteatosis severa o esteatosis grado 3, y me dice, me dijeron que estoy al borde de la cirrosis. Y ese paciente probablemente tenga una esteatosis simple y no pasa nada. Y por ahí tengo un paciente que tiene esteatosis leve en un informe ecográfico y ya tiene cirrosis o tiene una fibrosis avanzada. Es decir, la ecografía no determina la gravedad. Esto es algo que yo lo hablo en la unidad de hígado graso del hospital, ya lo fuimos sacando, hoy no informamos más, grado 1, grado 2, grado 3, porque no es objetivo, ¿sí? Es decir, si el ecografista lo ve muy hiperecogénico, les va a decir grado 3. Si lo ve más o menos blanco al hígado, le va a decir grado 2. Ahora, lo que para él puede ser muy blanco, para mí puede ser más o menos, o para ella puede ser muy poquito. Entonces, no determina la gravedad. ¿Las transaminasas determinan la gravedad? Tampoco. Puedo tener hígado graso con transaminasas normales, ¿sí? Entonces, o puedo tener alteración del hepatograma y tener una esteatosis sin fibrosis, sin cirrosis. Yo tengo pacientes en el consultorio y siempre lo digo todo el tiempo, y a las doctoras les debe pasar lo mismo, que tienen cirrosis y tienen hepatogramas normales, ¿eh? Ahora, entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta? Es la fibrosis. Entonces a mí me dicen, bueno, está bien, si las transaminasas no es lo más importante, si la ecografía no es lo más importante, ¿qué es lo más importante para determinar el hígado graso? La fibrosis. La fibrosis es el marcador pronóstico de lo que le va a pasar a mi paciente. Si mi paciente tiene grasa, pero no tiene fibrosis en el hígado, probablemente la sobrevida sea mucho más grande. Ahora, si mi paciente tiene grasa y además tiene fibrosis en el hígado, estoy en un problema, porque la mortalidad empieza a aumentar. Fíjense en este gráfico, donde dice, esta es grado 1 de fibrosis, grado 2, grado 3 y grado 4, que es la cirrosis. Fíjense cómo la mortalidad empieza a aumentar a medida que el paciente tiene más fibrosis. Es decir, no me importa si tiene más o menos grasa, me importa si tiene fibrosis. Entonces, cuando me siento con un paciente en el consultorio, y esto es lo que deberíamos hacer todos, yo me pregunto, ¿mi paciente está acá? ¿Está en esta cajita de acá, que tiene grasa y nada más? ¿Está en este segundo cuadro, que tiene grasa y además tiene compromiso ya inflamatorio? ¿O
mi paciente ya tiene fibrosis en el hígado. Es la evolución natural del hígado graso, ¿no? Desde la esteatosis simple, la inflamación y la fibrosis hasta la cirrosis. Entonces el desafío en el consultorio, yo lo que hoy les quiero contar es cómo me doy cuenta en qué cajita dentro. Porque no es lo mismo este paciente, que la mortalidad puede ser un poco más que la población general y nada más, este paciente que la mortalidad está muy incrementada. Hay algunas cosas que tengo que tener en cuenta, que hay pacientes que se llaman pacientes de riesgo. Hay algunos datos en la historia clínica del paciente que me dicen, ojo, que este paciente con hígado graso tiene mucha más probabilidad de evolucionar a la cirrosis que alguien que no tiene esto. ¿Qué es esto? La diabetes, la obesidad con complicaciones metabólicas, tener en la familia un antecedente de cirrosis y sin duda el consumo significativo de alcohol. Ahora, fíjense todos los métodos que tenemos los hepatólogos, estamos bastante entretenidos con esto, es decir, bueno, ¿cómo me doy cuenta si tengo esteatosis, tengo inflamación o tengo fibrosis? Bueno, con esteatosis se los resumo, hoy la ecografía, que es lo más simple, obviamente que me puede venir un informe de tomografía, resonancia. Con el NASH no tenemos cómo darnos cuenta, salvo que biopsiemos al paciente, ahora vamos a ver cuándo puede ser. Ahora en la fibrosis, sin duda el gol estándar es biopsiar al paciente. Ahora, ustedes no mandan a biopsiar a todos los pacientes con hígado graso, ¿no? Estaría mal. Entonces, lo que tratamos de hacer es, bueno, ¿cómo podemos darnos cuenta? Porque acá sería, el objetivo del consultorio es, separemos el paciente que tiene fibrosis, que tiene más mortalidad, que el que no. Ahora vamos a ver el algoritmo, pero es, yo en mi consultorio me siento con un paciente que digo, este paciente no tiene fibrosis, no viene al hepatólogo, no debería venir al hepatólogo, debemos trabajar en lo nutricional, la actividad física. Ahora un paciente que probablemente tenga fibrosis en el hígado, ese paciente tiene que llegar a nosotros. Entonces, hace unos años se creó un score buscando de forma no invasiva catalogar a los pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo de fibrosis. Y aparece este famoso score que se llama FIB4, justamente porque tiene 4 características. La edad, TGO o AST, y la TGP o ALT y las plaquetas. Fíjense, es lo que ustedes piden en cualquier laboratorio de rutina de un paciente. Entonces, esto es muy importante. Si yo me tengo que quedar con una diapositiva de toda la charla que doy, oye, si me dicen quédate con una para transmitirles, es esto, es que utilicen este score. Fíjense lo fácil que es, no necesito nada, ponen FIB4 en internet, yo tengo la aplicación, pero puede hacerlo en internet, le van a aparecer un montón de calculadores. ¿Y el FIB4 qué me va a decir? Que si el paciente tiene un FIB4, les va a calcular un puntaje menor a 1.3, ese paciente tiene ausencia de fibrosis avanzada. Tiene un valor predictivo negativo altísimo, es decir, es muy raro que el score se equivoque. Tengo una zona gris, que si es más de 1.3, y si es más de 2.6, voy a decir paciente con alta probabilidad de fibrosis avanzada, F3 o F4. No es tanto, el valor predictivo positivo no es tan alto, pero les vuelvo a decir lo mismo. Es decir, frente a un paciente, o este no me importa, o sí me importa, pero no tanto porque no tiene fibrosis, este, ojo, sí le presto atención porque puede tener fibrosis. Un segundo paso, de forma no invasiva, es la elastografía hepática. Después me gustaría conversarlo con las doctoras que son de acá. ¿Cuál es el acceso que tienen acá en Córdoba a la elastografía? Me interesaría un montón saberlo, porque es bastante dificultoso en el país. Hay una encuesta de hace unos años que dice más o menos que solo hay una encuesta de gastroenterólogos, hepatólogos, que dice solo el 45% tenía acceso a una elastografía hepática, pero es un estudio, muchos de ustedes lo deben conocer, no invasivo para medir la rigidez del hígado. Me trata de decir si el hígado está más duro o más blandito. Si tiene más duro, diré que tiene fibrosis. Y esto lo puedo hacer con un valor de corte que es de 8 kilopascales. Es decir, que si mando a hacer un paciente una elastografía y me dice que tiene menos de 8 kilopascales, ese paciente probablemente no tiene fibrosis, tiene más de 8 kilopascales, digo, ojo, porque puede tener fibrosis. La biopsia hepática, les decía, no pedimos a mansalva una biopsia hepática. No es la idea pedirle a todos los pacientes una biopsia hepática. Ahora, sí la podemos utilizar ¿cuándo? Cuando no puedo excluir fibrosis avanzada, cuando tengo dudas, es decir, tengo un paciente, el score me da una cosa, la elastografía me da otra, tiene fibrosis, no tiene fibrosis, tiene cirrosis, no tiene cirrosis, lo voy a biopsiar. La verdad que acá hay un fantasma muy grande que es el miedo a la biopsia. La verdad que la biopsia, si bien es un procedimiento invasivo, tiene baja tasa de complicaciones, o sea que no hay que tenerle miedo. Y lo otro es el diagnóstico diferencial. Si tengo un paciente que tiene hígado graso, pero además tiene característica de tener una hepatitis autoinmune, y digo, ¿qué tiene? ¿Hígado graso y nada más? ¿O tiene una hepatitis autoinmune? ¿O tiene las dos cosas, hígado graso más hepatitis autoinmune? Bueno, tendré que ir a biopsiarlo para hacer el diagnóstico. Ahora, yo les hablé de ecografía, les hablé de el score FIB4, les hablé de la elastografía. Ahora es
¿Qué hago en el consultorio? La idea de la charla es esto, ser lo más práctico posible. Entonces, este es el algoritmo más importante que existe en el hígado graso, que dice lo siguiente. Yo estoy en mi consultorio y hago el diagnóstico de hígado graso. Me encuentro con un paciente con una ecografía que dice grasa en el hígado, esteatosis. No me importa si es leve, moderado, severo, como decía recién. Automáticamente en la computadora tengo que calcular el FIB4. Tengo que calcular el FIB4. Digo, menos de 1.3, paciente de bajo riesgo. Este paciente vuelve a atención primaria. Es decir, usted lo que no le van a ofrecer nada más que el tratamiento nutricional y la actividad física. Ahora vamos a decir 2 palabras de eso, pero no debería llegar al hepatólogo. Ahora, si le da más de 1.3 y ustedes dicen, ojo, que este paciente puede tener fibrosis. Entonces, pueden tener 2 opciones ahí. O lo derivo al hepatólogo o, si me animo, le pido una elastografía hepática. Una vez que le pido la elastografía hepática, digo, menos de 8 kilopascales. No, le dio el score alto, pero el fibroscan le dio bien. No hago nada. Más de 8 kilopascales y tengo una prueba positiva, un score positivo. Tengo una elastografía que dice que puedo tener fibrosis. Ese paciente debería llegar al especialista. ¿Sí? Lo repito rápidamente. Consultorio, en 4, menos de 1.3, me quedo con el paciente y trabajo lo nutricional y la actividad física. Más de 1.3, elastografía hepática, menos de 8, me lo puedo quedar en atención primaria, más de 8 necesito llegar al especialista. ¿Por qué? Porque tengo que ver si hay que biopsiarlo, si no biopsiarlo, habrá algunos protocolos para nuevas drogas, puede entrar a lo mejor en un protocolo, y porque el screening o el seguimiento del paciente es distinto. Entonces, bueno, esto lo paso rápido porque es más de lo mismo. Y la idea siempre es que tengamos un paso adelante, ¿no? Fíjense, hígado sano, 20 al 30% evolucionan a hígado graso, 7 al 30% evolucionan a NASH, a inflamación, 35 al 40% a cirrosis, 7 al 30% a hepatocarcinoma. Entonces yo tengo que tratar primero que mi paciente no tenga hígado graso, sin duda. Si tiene hígado graso, que no llegue a NASH, si tiene NASH, que no llegue a la fibrosis y a la cirrosis. Entonces, siempre debemos apuntar a lo preventivo. Ahora, hay una pregunta que nos hacen mucho, es, bueno, ¿qué pasa si el paciente no viene con la ecografía? Porque usted habitualmente pide ecografía por otra cosa y la ecografía les viene el informe que tiene hígado graso. Bueno, hay ocasiones donde yo debería pedir la ecografía y no por otra causa, sino buscando el hígado graso. Y estas son las poblaciones de riesgo. Es decir, en la población general no se recomienda por costo-efectividad o costo-beneficio, no se recomienda salir a todo el mundo a hacerle una ecografía, pero dijimos, hay 3 pacientes que tienen altas chances de evolucionar mal con el hígado graso, que es los que tienen síndrome metabólico, los que tienen obesidad, los que tienen diabetes, podría agregar el alcohol también. Entonces, si yo sé que esos pacientes tienen más riesgo de tener hígado graso y de tener formas más graves de hígado graso, a esos pacientes les voy a hacer el screening de hígado graso y les voy a pedir una ecografía. No se hace ni con hepatograma, ni con nada. Simplemente les pido una ecografía y voy a la búsqueda del hígado graso justamente para buscarlo en estadios tempranos. ¿Qué hay más allá del hígado? Porque la verdad es que el hígado graso es una enfermedad multisistémica, ¿sí? Uno piensa en el hígado, pero está asociado a un montón de órganos. Tienen más muerte cardiovascular, tienen más neoplasias, que lo dijimos, está asociado a apnea obstructiva del sueño, está asociado a insuficiencia renal, está asociado a osteoporosis. Y desde el mundo de ustedes gastroenterológico se ha visto que los pacientes hoy, hay un artículo asiático que salió este año, donde ha visto un metaanálisis en realidad, donde ve cómo es que la prevalencia de los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal es mucho más alta, y lo que falta en estudios para demostrarlo, pero probablemente los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal y además tienen hígado graso, tienen más probabilidad de evolucionar hacia la fibrosis y la cirrosis que alguien que no tiene la enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora se presentó un trabajo que ganó en el Congreso Argentino de Hígado, que lo hizo el doctor Barreiro de Misiones, donde mostró la asociación entre el Helicobacter pylori y el hígado graso, ganó un premio, falta estudiar un poco más. Es decir que hay un montón de cosas más que van más allá del hígado. En cuanto al tratamiento, tengo 3 enfoques, ¿no? Uno, sin duda, es la pérdida de peso. Necesito que el paciente tenga pérdida de peso. Uno es el estilo de vida, que ahora lo vamos a hablar. Hoy están muy en boga los agonistas GLP-1, ¿sí? Semaglutida, liraglutida, ahora se va a venir la tirzepatida. Tienen un montón de agonistas GLP-1 que tratan la diabetes, tratan la obesidad y mejoran el hígado. Lo segundo es controlar los factores de riesgo. Y lo tercero es, ¿existe algún tratamiento farmacológico para el hígado graso? Y les voy a hacer el spoiler, no. No hay un tratamiento hoy específico.
Hay algunos tratamientos que son off-label, que no los utilizamos. Después, si quieren, al final podemos charlar. ¿Por qué no? ¿Cómo voy de tiempos? Más o menos. Pero sin duda, la pérdida de peso es fundamental. Este es un estudio, uno de los más importantes que lo hizo Vilar, donde mostró, fíjense esto, cuando el paciente mejora más del 3% de su peso corporal total, mejora la esteatosis. Si el paciente baja más del 7% de su peso corporal, hay resolución de la inflamación, hay resolución del NASH. Y cuando el paciente baja la pérdida de peso, más del 10% de su peso corporal total, incluso puede haber regresión de la fibrosis, porque a veces me dicen, no, pero la fibrosis no mejora, una vez que el hígado tiene fibrosis, no, probablemente si tengo un F2, F3 no vuelve F0, pero puede revertir en grado, ¿sí? Ahora, ¿por qué les puse expectativa de realidad? Porque yo digo, más del 10% de los pacientes, con más del 10% de pérdida de peso, puedo revertir la fibrosis de forma parcial. Ahora, fíjense en los estudios a largo plazo, ¿cuántos pacientes consiguieron bajar eso? Menos del 10% de los pacientes. O sea, que es muy poco. El problema es la adherencia del paciente. Un concepto muy importante que les quiero transmitir es: todos los pacientes deberían ser evaluados ante un especialista en nutrición. Fundamental. El error más grave es: leí que la dieta mediterránea es muy buena para el hígado graso. Tome, señor, dieta mediterránea. En Buenos Aires eso no pasa, y acá les debe pasar lo mismo a ustedes acá. Vengo del barrio no sé cuánto, con bajos recursos, probablemente gente de muy pocos recursos, digo, dieta mediterránea, va a comer pescado, va a comer un montón de cosas que no son adaptables a nuestra realidad. Entonces, si bien tiene beneficios la dieta mediterránea, se ha visto que no es aplicable completamente en nuestro medio de forma socioeconómica. Entonces la dieta no me gusta decir, pero la alimentación tiene que ser individualizada, acorde al tiempo de esa persona, a la economía de esa persona, a la edad y a los objetivos que yo le quiera dar. Entonces, eso lo tengo que hacer acompañado de alguien especialista. Entonces, así como lo evaluaba por clínica médica, lo hago evaluar por alimentación, por nutrición. La actividad física, sin duda, es otro de los tratamientos más importantes. Se ha visto que los pacientes que hacen actividad física, aunque no tengan un descenso de peso significativo, mejoran la cantidad de grasa en el hígado, ¿sí? De triglicéridos intrahepáticos. Entonces, eso hay que alentarlo a los pacientes, porque se frustran en, no puedo bajar de peso. Bueno, haz la actividad física, porque con la actividad física vas a ir mejorando todos esos aspectos. Sin duda, trabajar en equipo, ¿no? Si todos miramos el elefante de diferente forma, porque es la famosa frase del elefante en la habitación y nadie lo ve, y cada uno lo mira de distintos lugares, todos vamos a tener una percepción. Entonces tenemos que trabajar principalmente en equipos multidisciplinarios. Esto se los traigo porque me parece que es una propuesta para acá. Les dejo la responsabilidad a las doctoras. Me parece que Córdoba es un lugar súper grande con un montón de pacientes y tienen especialistas en hepatología, y me parece que estaría bueno a futuro pensar en esto, que es en tener una unidad de hígado graso. Tener una unidad de hígado graso nos permite asociar distintas especialidades y abordar al paciente de la forma más conjunta. La unidad de hígado graso en el Hospital Italiano, cuando yo empecé a gestionarla, era porque me daba cuenta que tenía un paciente y decía, bueno, tenés hígado graso, te mando al nutricionista, 3 meses, te mando al cardiólogo, 4 meses, te mando a psicólogo, yo mando a mis pacientes mucho a psicología, 4 meses más. El paciente se perdía en la adherencia, o no hacía nada, o volvía a los 4 meses, no saqué turno porque tenía 4 meses la nutricionista. Entonces, muchas veces estos circuitos permiten que el paciente pase rápidamente por todas las especialidades, que protejamos tiempo de atención para esos pacientes, que es lo que hacemos generalmente, y además potencia al que lo ve, porque no es lo mismo el nutricionista que está acostumbrado al paciente con hígado graso que el nutricionista que ve todos los días todo. No es que uno se va a especializar directamente en esto, porque entiendo que no es la realidad de todos lados, pero por lo menos tener a alguien de referencia. Entonces, como mensaje final, transmitirles que lo primero que tengo que hacer con los pacientes con hígado graso es, lo primero, evaluar el riesgo cardiovascular, porque probablemente de eso se va a morir mi paciente. Lo segundo es evaluar el riesgo hepático con métodos no invasivos, es decir, el FIB4 o la elastografía. ¿A quién derivo? Si estoy en mi consultorio de gastroenterología, ¿mando todo paciente con hígado graso hepato? No debería pasar. No van a dar abasto las doctoras acá trabajando. Derivación temprana de pacientes con sospecha de fibrosis hepática avanzada. ¿Quiénes? Que tengan un FIB4 más 1.3 o que tengan una elastografía, si ya lo hicieron, mayor a 8 kilopascal. Prevenir es lo más importante, siempre un pasito adelante. Ir a buscar el hígado graso en los pacientes de riesgo. Y, sin duda, trabajar en equipos multidisciplinarios. Fíjense, de clínica médica, gastroenterología, nutrición, cardiología, diabetología. Y yo les contaba hoy que nosotros agregamos recientemente a la unidad de hígado graso del hospital a una hepatóloga
pediatra, porque decíamos pacientes, en el 2019 trasplantamos una paciente de 20 años por un NASH evolucionado. Entonces tenemos que empezar mucho antes a trabajar y agregamos a alguien en psicología porque hay un nexo muy importante entre la alimentación, sin duda, y el hígado graso. Yo recién comentábamos y hablábamos un poquito, le digo, los pacientes vienen y dicen, comí un montón porque me siento triste, me merezco comer un montón y me como la hamburguesa con papas fritas. Estoy muy alegre, vamos a festejar, me ascendieron en el trabajo, y vamos a festejar, nos comamos la hamburguesa. Estoy ansioso, como, y siempre vinculamos muchas veces las emociones a los trastornos alimentarios. Entonces, sin duda, la psicología ha mostrado ser muy importante en esto. Bueno, muchas gracias.